Muy buen día, mis queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Dios y gran Salvador Jesucristo. La prédica de hoy tiene un título bien simple: 7 afirmaciones de Él mismo. 7 afirmaciones de Él mismo porque son las grandes declaraciones del yo soy. Primero, yo soy el pan de vida. Segundo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Vamos a entrar en lo yo soy, primero diciendo que cuando Jesús dice yo soy, es igual a Dios. No es parecido a, más o menos como, sino el yo soy del viejo pacto, el nombre de Dios, con el cual se revela Moisés en Éxodo 3, del cual hoy no vamos a entrar, sino vamos a ir directamente a lo que Jesús dice, o lo que Juan, el apóstol Juan en su evangelio va a decir de Jesús, o lo que dijo Jesús, porque él coloca las palabras exactas de lo que Jesús dijo, cuando en cada una de estas declaraciones manifiesta algo de lo que es Dios, algo de los aspectos de Dios, algo de las perfecciones del gran yo soy. El yo soy es un presente absoluto. Ustedes lo pueden notar que los estudiosos dicen que el yo soy del viejo pacto, de donde se prende la palabra Yahvé o Yahweh, es justamente yo soy o yo seré o seré conocido o me mostraré. Y esa idea es interesante porque yo soy o seré conocido es la forma que se da a conocer a Moisés, a Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales Elohim se había aparecido. A Moisés dice yo soy. Yo soy el Dios yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Comienza una relación con Moisés. Este yo soy se sigue por todo el viejo pacto y en el momento de más de 400 años después de los últimos profetas que tenemos en nuestra Biblia, vemos que hay un silencio importante y aparece una voz que clama en el desierto, que es Juan el Bautizador, Juan el Bautista, diciendo que él no es la voz, es uno que clama, que está diciendo enderezar el camino al pueblo de Israel, sumergido en corrupción política y social. Ellos tenían una gran expectación de un líder del Cristo, el ungido, el que había de venir de forma política, religiosa y sobre todo militar. Una liberación del Imperio Romano iba a satisfacer sus necesidades. Pero la parte religiosa, tanto los fariseos, escribas y sumos sacerdotes, estaba totalmente corrompida. Lo del templo, los sacrificios que hacían, la simonía, la compra aún de esos corderos que truequeaban, los cambistas en el templo, la inmoralidad que había, la liturgia externa, pero el corazón lejos de la misericordia y el amor al Dios verdadero. Estaba revelado el testimonio de Dios, está en toda la palabra, en el viejo pacto, tanto la ley como los profetas. Ese es el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Que Dios habló, Dios hizo todas las cosas. Dios colocó a Israel y lo eligió, como dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Yo te elegí entre los pueblos, no porque vos sos mejor, sino por pura gracia, pura gesed, misericordia en ese caso. Este es el momento donde Jesús aparece y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto? Este yo soy que se revela era una manifestación de decir yo soy Dios. A Dios nadie lo puede ver. El unigénito que está en el seno del Padre, monógenes, el único Dios en realidad, el unigénito Dios, el unigénito Teos, Dios, lo dio a conocer, porque el Hijo es Dios. Y Él hace visible al invisible, al que no se ve. Por esto es que se enojaron y dijeron, tú blasfemas, te haces igual a Dios. Mas Jesús no negó. Ese que le dijo, tú lo dices, es ser igual a Dios. En cada una de estas afirmaciones, declaraciones de yo soy, son 7 afirmaciones, Él va a mostrar a través de cada imagen que sucedió en el viejo pacto para el pueblo de Israel y traerles a la memoria a Israel, de una imagen muy viva que el pueblo había pasado en la peregrinación en el desierto. Por ejemplo, el pan de vida. Voy a leer un versículo, tal vez, de cada una de estas afirmaciones. Empezando con Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51. Yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Qué interesante. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En todo ese contexto histórico, tenemos la lengua oficial, el latín, tenemos la lengua religiosa hebrea, tenemos el idioma común o koiné, el griego. Una mezcla de lo que es no solamente el imperio romano, sino la lengua también de los judíos que hablaban griego, que eran los helénicos. Todo eso, toda esa simbiosis, ese cambio que había, esa mezcla, y más el sincretismo religioso, donde Roma tenía aún en sus días, tenía 93 días donde ellos celebraban los juegos públicos. Mientras ellos daban pan y circo y entretenimiento a las personas, estaba todo bien. Esa era la dieta que daban al pueblo, igual que la de hoy. Mientras se da pan para calmar ahora, para sustentar ahora lo temporal, y se da entretenimiento, no tenemos problema con encarcelar a las personas ni ir en oposición a ello. Muy populista. Jesús no viene a presentar eso. Es interesante que el ministerio de Jesús y el servicio de Jesús, según Juan 1:17, dice, lleno de gracia y verdad. Gracia, dio pan a los hambrientos, pero no solamente gracia, lleno de verdad, de la palabra de Dios. Las personas que se acercan, entre comillas, por fe en las señales, están siendo y pueden ser engañados. Según 2 Tesalonicenses capítulo 2, en adelante ustedes van a ver que el enemigo, Satanás, hace milagros engañosos. La persona que se acerca a Dios tiene que ser por la fe. Por la fe en lo que dice su palabra, por la fe en el Hijo, que Él lo hizo todo, por la fe de no porque estoy pensando en lo que Él puede darme, sino por quién es Él. Por eso son 7 afirmaciones de Él mismo. Versículo 51 de Juan, capítulo 6, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sin entrar en muchos detalles. Está hablando de su cuerpo que va a dar vida a todo el mundo. Es simple el paralelo que hay o la analogía que toma del viejo pacto. Israel comió pan, comió maná. Según Éxodo 16 habla que el maná descendía del cielo y cada día ellos tenían que recoger y comer el pan que sustenta y da vida. El pan que sustenta la vida física y temporal. Pero Jesús estaba diciendo que no solamente es el pan que sustenta la vida temporal y que Dios da, sino que el que sustenta la vida espiritual. Jesús no solamente es el pan que sustenta nuestra vida, Jesús da vida espiritual. Está hablando no de la temporalidad, sino de la vida eterna. El que cree en Él tendrá vida eterna. El que cree en Él no tendrá que ir a ningún lado a buscar un pan, porque Él es el pan que desciende del cielo. Entonces, en todo ese contexto, Jesús mismo le estaba hablando a la gente, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué tipo de Jesús buscáis? La gente, cuando va a Jesús, lo buscaron en el primer acto. Lo podemos ver, vamos a leer un versículo, versículo 24, dice que cuando vio, pues la gente, que Jesús no estaba allí, ni su discípulo, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Primero lo buscaron a Jesús. Después murmuraron al tiempo. Fíjense, versículo 41 del capítulo 6. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Qué pasó? Primero buscaban a Cristo y después al final buscaban las señales. Empezaron bien, pero su corazón estaba buscando otra cosa. Tercer punto, contendían. Versículo 52 del capítulo 6. Entonces los judíos contendían, disputaban, había disensión entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? En la tradición rabínica, tradición oral, los judíos contemplaban la posibilidad que el Mesías de Cristo iba a ser una señal parecida a la de Moisés. Pero él estaba hablando de que él no iba a dar un pan como el que dio Moisés, sino que él es el pan. Él es el pan de vida que da justamente no solamente sustento, sino da vida eterna.
Y tenemos un aspecto más. Se alejaron de él. No solamente buscaron a Jesús, después murmuraron, discutieron, hubo disensión, disputa, contienda entre ellos mismos, sino que se alejaron de él. Muchos que lo seguían a Jesús, sus intereses ya eran creados, tenían otros pensamientos en su corazón. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué tipo de Jesús estás buscando? ¿Un Jesús populista? ¿Un Jesús que puede satisfacer o sustentar de manera temporal? ¿O como los romanos hacían, mientras le dan pan y circo, entretenimiento a las personas? Tengamos mucho cuidado por buscar solamente un Jesús sanador y proveedor, y no Salvador y Señor. El Jesús que nos dice en la palabra es el que da vida eterna, el que da vida al mundo, a salvarla de los pecados. Él es el Salvador. Está anunciado en toda la palabra que enviaría el Redentor. Ya desde Génesis vemos la proclamación, el protoevangelio, que iba a venir el Redentor. Y todos de una u otra manera tenían una figura, tal vez idealizada, una persona que tenga una posesión, descendiente de David, del linaje de David, de la tribu de Judá, posición militar, política, religiosa, fuerza para liberarlos de la opresión, primero romana, y después que los coloque a Israel como cabeza y no por cola de las naciones. Es interesante notar que lo quisieron hacer rey a Jesús, más Jesús huyó porque no era su tiempo. Y ustedes cuando leen Juan 6, primero tienen que leer Juan 5. En Juan 5 está el paralítico de Betesda y enseguida viene la multiplicación de los 5.000. La multiplicación de los 5.000 se encuentra en los 4 evangelios, pero del paralítico de Betesda hasta la multiplicación de los 5.000 pasaron un montón de eventos. Esos eventos están relacionados con Marcos capítulo 3 hasta el 6, Lucas capítulo 6 hasta el 9. Está el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo, y Mateo 13, que habla de las parábolas del reino de los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús hace esta multiplicación, ya había sido rechazado, según Mateo 11, que lo quiero leer. Mateo 11, lo que dice Israel, él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, para que se pueda entender dónde estamos. Capítulo 12, versículo 23, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será el Cristo, el Mesías del que venía? Malos fariseos, versículo 24 de Mateo 12. Al oírlo decían, la gente decía, ¿será este el hijo de David, el Mesías? Mas los fariseos, los religiosos, los que tenían que estar expectantes, los que sabían de la esperanza mesiánica, conforme a las profecías Miqueas, Malaquías, los que tenían que esperar al profeta según Deuteronomio, ellos tenían que decir, sí es este, las señales autentican que él es. Ellos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos y los escribas, y aún los saduceos, todos decían de una u otra manera que Jesús, todo lo que hacía, lo hacía por Belcebú, el príncipe de los demonios. En todo este momento pasa después lo que va a ser la multiplicación, este milagro tan grande, y Jesús va a revelarlo en Juan 6, porque no se ve en otro evangelio, que ellos le buscaban a Jesús, no porque vieron las señales, sino porque habían sido alimentados y habían sustentado su hambre temporal. ¿Qué Jesús buscas? ¿Qué Jesús buscamos? Él vino a traer liberación, Él vino a traer salvación, vida eterna. Segundo punto importante. Una vez que entendemos que Él no solamente sustenta la vida, sino que Él da vida, vemos que Él va a decir la segunda afirmación. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero remitirme y no solamente mencionar lo que dice Juan 3:17, sino leerlo. Voy a la lectura de Juan 3:17. Dice de esta manera, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué quiero decir? Las personas que todavía no han creído en Cristo están en tinieblas. Cuando los fariseos le dijeron, muéstranos tu Padre, ¿quién es tu Padre? Jesús no le respondió. Jesús dirigió la atención a que ellos
a que ellos no tenían a Dios como padre, sino que su padre era el diablo. Habla de la luz. La antítesis, lo contrario, es la tiniebla. Va a referir que Él es la luz. Es como esa antorcha que alumbra. Otra imagen del acompañamiento de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Si tomamos Juan 6, habla del pan de vida. Si tomamos Juan 7, habla del agua de vida. Si tomamos Juan 8, habla del fuego, de lo que ilumina. Así como nuestro sistema, hablemos no de la Vía Láctea del universo, hablemos de nuestro planeta Tierra, tiene un sol de fuente de vida y de energía. Jesús es la luz del mundo. El candelabro que se ponía, la menorá, era para alumbrar, ¿sí? Más allá de la función que cumplía a la mañana y al atardecer, cómo debía apagarse, alumbraba. Él es la luz. Él es la luz, es un símbolo muy importante porque la luz o el fuego tiene que purificar, con mostrar, con hacer evidente lo que hay dentro. Ellos, al no creer en Él, estaban en tinieblas. El que rechaza al Hijo, el que rehúsa creer en Él, está condenado. Ya ha sido condenado, porque está muerto en Adán. Entonces, no es un problema de los pecados personales, no hay particulares. Ellos tenían la vida ahí, la vida ahí. Y según Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4, es la vida, la luz de la vida. Y la vida está entre los hombres. Apagaron la luz. Cuando lo crucificaron al Señor, pensaron que era un impostor. Y según el Evangelio de Juan, primera de Juan el Evangelio, va a mencionar de vuelta, nosotros lo oímos, lo vimos, tocamos al verbo con nuestras manos, el verbo de vida. El Logo se echó carne, el que da vida al mundo, Él es la luz. Y ustedes lo apagaron. Ustedes no lo reconocieron. Pero Dios al tercer día lo resucitó. Él es la vida eterna. Él es la luz. Porque no solamente alumbra mi caminar, abre el camino para direccionarme. ¿Se acuerdan de ese salmo con que limpia de joven? La palabra de Dios alumbra. Él es la palabra viviente. Está la palabra escrita que nos habla de la persona y la obra de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la palabra encarnada estaba frente a ellos y lo rechazaron. Todo lo que yo había escuchado, la ley y los profetas, tenía cumplimiento en aquel que estaba frente a ellos. Por eso Jesús le dice, ustedes no le dicen no pueden venir a mí. No quieren venir a mí para que sus obras no sean descubiertas. Jesús no solamente es el pan, también es la luz. Vamos al capítulo 11, el capítulo 10, al tercer, yo soy. Yo soy la puerta, capítulo 10, versículo 9. Voy a leer desde el 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Y después va a mencionar el otro, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante que el contexto manda. No está hablando de Satanás acá. Está hablando de los fariseos, los escribas, que en el capítulo 9 había sido sanado un ciego y todas las enfermedades Israel y en ese tiempo la atribuían como un castigo de Dios. Esta persona que era ciego había sido sanado por Jesús y le preguntan ¿quién hizo esto? Y le empieza a hablar un hombre, un profeta, ¿sí? Hasta que Jesús aparece a este joven después de haber sido sano si creía en el Cristo. Pero anteriormente interrogaron a sus padres, interesante el versículo 22 del capítulo 9. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Su lugarcito, los padres lo iban a perder en la sinagoga, en el lugar donde se juntaban. El que era ciego, ahora el ex ciego que ya había sido sanado, necesitaba sí o sí un certificado del Sanedrín para decir que había sido sanado. El gran problema era que los fariseos, y aún viendo la señal, y aún corroborando con otros testimonios,
no creyeron, sino que dijeron que esta persona que hizo esto era pecador. Y el joven le respondió, si es pecador, no lo sé, versículo 25, capítulo 9. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vos me podrás preguntar muchas cosas de Jesús, y hay cosas que no las sé. Pero una cosa yo sé, que yo era ciego, y ahora veo. ¿Qué Jesús busca a vos? ¿Qué Jesús busca a vos? ¿A quién buscáis? Le dijo Jesús a los primeros discípulos, porque Juan el Bautizador dijo, aquí el Cordero, y le siguieron automáticamente. ¿Qué querían de Jesús? ¿O qué tipo de Jesús? Jesús dijo, ven y vean. Si nadie puede ver la gloria de Dios si no viene a Jesús. Y una vez que vos y yo vamos a Jesús porque Dios nos está llevando a Él, vamos a ver la gloria de Dios. Este ciego vio con sus ojos físicos, pero su entendimiento espiritual se abrió porque tuvo una conversación con Cristo. Los padres, por cuidar su lugar y por la reputación importante, tenían miedo porque los judíos decían, alguno que confiese que Jesús es el Cristo va a ser expulsado, va a ser sacado de la sinagoga. Entonces él le dijo, él tiene edad para que responder. Y el joven respondió. Le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Algunos no saben quién es Jesús. Algunos han caído en lo más nefasto, sofismas humanos, buscando las cosas, siempre algo nuevo. Parecen los de Atenas de Hechos 17. Razonando todas las cosas, tratar de racionalizar todas las cosas cuando la Biblia es clara y que es palabra de Dios. ¿Qué Jesús buscaba a la gente? Jesús le estaba diciendo, yo soy el pan. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Porque los pastores de Israel, cuando llevaron a sus ovejitas a pastar afuera, habían rediles que no tenían puerta. Cuando tenían que protegerlos dentro del redil, en algunas oportunidades había muchos rebaños en la cual había un portero afuera, el cual regulaba eso, y cada pastor venía y tenía que llamar su rebaño con alguna forma característica, y sus ovejas oían y salían con él. Pero cuando tenían que pastar, había otros corrales con madera dura, ¿sí? Como en cerco. Esto habla mucho Werner Keller, impresionante, sobre que esos corrales cuando iban a pastar no tenían puerta. ¿Y qué hacía el pastor? Se ponía de puerta. El pastor se ponía de puerta como protección y seguridad. Había un corral muy lejos del pueblo y había otro corral cerca donde se hacía el sacrificio. En el momento que Jesús está hablando, está cerca del templo. La oveja que sale y entra es porque era sacrificada. La que salía era para el sacrificio y entraba era muerta. La analogía y el tipo es impresionante, el paralelo que hay con la vida de Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas están en un redil. Las ovejas oyen la voz del pastor. Pero no solamente me oyen, yo soy la puerta. Nadie jamás puede entrar a ese redil sino por la puerta. Los que vienen por arriba son salteadores, son engañosos, son falsos, son ministros de injusticia. Están disfrazados, pero son ministros de Satanás, porque no entran por la puerta. Y les digo más, este pastor que se pone como puerta, las protege y las cuida. Y cuando las lleva a pastar, es porque la está criando para que crezcan. Es interesante, hermano, la parte histórica de cómo los pastores, en forma singular, llamaban a su rebaño. A su rebaño. Dentro de un redil había muchos rebaños. Y podemos ver, no solamente en Escocia, en diferentes documentales, como los pastores llaman a sus ovejas. Y a cada una le ponen un nombre singular
y las ovejas oyen su voz y no le hacen caso a otros pastores. Él es el buen pastor. Él te llamó si sos oveja. Olvídate. Él te llamó para vida eterna. De eso es lo que está hablando. La singularidad del yo soy es que es Dios, el único que hay vida eterna. ¿Quién es este que se hace igual a Dios? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son salteadores. Se enojaron los fariseos y escribas porque había sanado un ciego un día de reposo. Mas no vieron que Dios es poderoso para hacer esto. No vieron Isaías 61, que vendría sobre él, el elegido, el espíritu de Adonai del Señor, iba a librar, iba a dar apertura a los presos de la cárcel, según Lucas 4:18, iba a sanar a los paralíticos, iba a levantar, iba a resucitar a los muertos, iba a anunciar las buenas noticias del Señor. ¿No lo vieron? Yo soy. Vengan a mí. Pero no solamente desde la puerta de las ovejas. Dice el versículo 11 de Juan 10, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es un sacrificio de sustitución en lugar de las ovejas. Él muere por las ovejas. No solamente es pastor y él hace de puerta por el cual hay entrada y nadie puede entrar al redil para dañar su rebaño porque ya tienen vida eterna. Porque él las sacó del mundo. Porque las escogió para él. Y él es entrada. Él, el que cree en él, tiene entrada. Él es la puerta. Él es el pastor que se sacrifica. Él da su vida para salvación eterna. Las ovejas no salen y entran por él y vuelven a entrar a la muerte. No, una vez que las ovejas salieron del redil de la muerte, la esclavitud del pecado, tienen libertad en Cristo. Tienen vida eterna en Cristo. Que no sepamos vivir la vida abundante es otra cosa. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14 repite, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una seguridad, una certeza en la cual el pastor y la dedicación que tiene por sus ovejas, no solamente las llaman, estas ovejas las siguen, él las conoce y no solamente las conoce, hermano, sino que no perecerán jamás. Están en las manos del pastor, escondidas con Dios. Nadie las arrebata. Los fariseos y escribas estaban quitando la esperanza mesiánica a Israel. Estaban desviando la atención en la corrupción moral que tenían. En todos los ternos que basaban, la religiosidad. Capítulo 6, versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis. Versículo 27, capítulo 6 de Juan. Trabajad no por la comida que perece. Mala hermenéutica los fariseos y escribas, Israel. Ellos pensaron que tenían que trabajar para ganar su salvación. Trabajad no por la comida que perece, la que habían comido, así como los que Dios proveyó por Moisés y comían y de vuelta tenían que comer, sino por aquella a la que vida eterna permanece, la que es perdurable, la que es permanente, la que es eterna. ¿Cómo hacían esto? Creyendo en el que estaba enfrente. ¿Cómo hacían esto? Con el testimonio de las Escrituras, y Jesús estaba autenticando las señales como profeta, como Mesías Rey. Hermanos, los que buscaban a Jesús después terminaron murmurando, contendían entre ellos, se siguieron por las señales. Nosotros nos acercamos a Jesús por la fe y solamente por el sacrificio de él. Es un don de Dios. Capítulo 11 de Juan, versículo solamente el 25, Marta le dijo en el 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, la esperanza de Israel en la resurrección, sin saber cómo se iba a efectuar, porque todavía nadie se había levantado entre los muertos. Pero Jesús le dijo en el 25, yo soy la resurrección y la vida. No dijo yo fui, ni yo seré. Yo soy, tiempo presente absoluto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente hablas, hermanos y persona que me está escuchando, de una muerte en la cual la resucitación de que Lázaro volvió a vivir, sino está hablando de la vida eterna, porque Lázaro después volvió al polvo. Y donde quiera que esté, en la presencia de Dios, es más seguro. Cuando nosotros notamos el yo soy del capítulo 14, versículo 1 al 6, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay.
Anteriormente hablé de la resurrección y la vida. La persona que cree en Cristo no está en un letargo y durmiendo, sino que es un eufemismo. La persona está en la presencia de Dios porque ha creído en Cristo y está con Dios. Entonces, dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de manera permanente, hermanos. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, no dijo donde yo estaré, donde yo estoy, habló como Dios, porque físicamente estaba con ellos. Vosotros también estáis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ustedes conocen todo lo que es el relato de Juan 14. Juan capítulo 13 al 17 inclusive. Después que Judas ha participado del Cordero Pascual, no de la institución de la Cena del Señor. Son los capítulos más íntimos de despedida del Señor con sus discípulos. El capítulo 14 le dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el final dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Él es el único camino a Dios. Las personas tienen resurrección, tienen vida eterna en Él. Las personas tienen vida eterna porque Él es el que alimenta, el que da vida. Las personas han sido alumbradas en su interior y tienen vida porque han creído en Él. Las personas tienen agua que satisface su sed espiritual y no tienen que ir a ninguna otra fuente a buscar porque solamente están en Él. Es interesante que Felipe más adelante dice, muéstranos el camino, pero Jesús nunca le responde y no le muestra un camino, le dice, yo soy el camino. Las personas tienen un problema de identidad, hemos tenido un problema de identidad. ¿De dónde somos? ¿A dónde vamos? Yo soy el camino. Las personas están confundidas y extraviadas porque escuchan cualquier cosa menos lo que Dios dice en su palabra. Yo soy la verdad. Las personas viven en mentira y esclavos del pecado. Yo soy la vida. No solamente el que sustenta la vida, sino el que da vida eterna. Cuando le dice, Pedro dice, ¿dónde irá, Señor? Lo quiero leer. Juan 13, 36 al 38. Versículos antes de Juan 14. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. No me puedes seguir ahora, me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida podrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sino hasta que me haya negado 3 veces. Pedro hizo esto después, lo negó al Señor con juramento, 3 veces. Pero el Señor estaba diciendo que es imposible que él dé su vida, porque Jesús iba a dar la vida por el mundo y nadie más le iba a quitar ese propósito con el cual él vino, a hacer la voluntad del Padre, a dar vida al mundo, a ser el pan que desciende del cielo, el que da vida como el agua que sacia la sed, el que alumbra los corazones, el que es el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde vas? No puedes seguirme ahora ni después. No le dice eso. No puedes seguirme ahora. Me seguirás después. ¿Cuándo le iba a seguir Pedro? Cuando Jesús abra el camino a través de su muerte y su resurrección y vaya al Padre. Y ahora todos los que creen en Jesús tenemos un camino abierto, nunca transitado. Lean Josué capítulo 3, versículo del 2 al 4. El arca del pacto iba adelante. Y cuando Israel iba a pasar el Jordán, el arca que era la presencia de Dios, iba a ir pos, ustedes iban detrás. Cuando ella vaya, va a abrir el camino, un camino nuevo, nunca transitado. La misma tipología, la misma forma, solamente con la realidad que Cristo, el precursor, el que va adelante, abre el camino, según Hebreos 6:19. Abrió un camino al Padre por medio de su sangre y su sacrificio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera, la última afirmación de él mismo. Y mi Padre es el labrador o viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
para terminar, nosotros, los que hemos creído en Cristo, es por gracia. Estamos para llevar mucho fruto. Yo soy la vid verdadera. El pámpano sin la vid no es fructífero. El pámpano queda solo. El sarmiento, la ramita, no puede dar fruto sin la vid. Necesita estar conectado a la vid. Es un tema de comunión. Si vos has creído en Cristo, si vos creíste en Cristo, sos un discípulo del Señor, debes crecer. Solamente la gracia del Señor te va a ayudar a trabajar la salvación como hemos hablado. No trabajar por la comida. Ellos no entendieron. Ellos trabajaban por lo que perece. Pan y circo, entretenimiento y diversión, como mucho lo que predican hoy. Igualito. Un Jesús popular, pero no un Jesús Salvador y Señor. No podemos estar desvinculados de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Al estar conectado en Cristo, estamos en Cristo con Dios o con Cristo en Dios. Y vamos creciendo a la imagen de Él. Yo soy. Qué preciosa afirmación. Declaración de confianza que estamos en Él. Él es, no solamente Él fue, Él es y será para siempre. Un yo soy absoluto. Así como el pámpano, el sarmiento, no puede dar fruto separado de la vid. Así nosotros, hermanos, no podemos dar fruto. Si vos toda tu vida pensaste que con tus esfuerzos y tus méritos ibas a llegar a Dios, estás sonado. Porque la religión promueve eso. El hombre llegando a Dios a través de intentos, pero son todos fallidos. Dios proveyó a Cristo y Él es el gran yo soy. Y nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Ya te mostró el camino, ya te mostró la verdad, ya te mostró la vida. Venía Jesús. Dios Padre, te alabamos porque tú colocaste a Cristo como el gran yo soy. Cada una de estas afirmaciones nos muestran que el hombre no solamente está necesitado en su vida espiritual, sino que está perdido sin ti, que está separado eternamente. Pero has provisto a Cristo Jesús para que por medio de Él tengamos un camino abierto, el camino abierto, para que por medio de Él conozcamos la verdad y para que por medio de Él tengamos no solamente la vida eterna, sino también ahora los que creen en ti, la vida abundante. Dios te bendiga.